Muy buenos días, chicos, les saluda el profesor Camilo Carrillo. Vamos a empezar una nueva sesión, ¿sí? Les doy la bienvenida, sean bienvenidos a este curso de razonamiento matemático. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se llama razonamiento inductivo, ¿sí? Razonamiento inductivo. Para lo cual, veamos el siguiente esquema, ¿sí? Básicamente, en este tema, el razonamiento inductivo consiste en inducir casos, deducir, inducir. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a ir de casos pequeños, se les llama casos particulares, caso 1, caso 2, caso 3. Yo siempre recomiendo hacer los tres primeros casos, ¿ya? Los tres primeros casos. De esa manera nos damos cuenta qué ley o qué ley se está formando o qué está sucediendo con el ejercicio, ¿sí? De esa manera ya podemos pasar a casos más grandes, a los cuales vamos a llamar casos generales, ¿sí? O sea, profesor, el razonamiento inductivo consiste en analizar casos pequeños, casos simples, como te digo, recomiendo los tres primeros casos, y llevar esos casos simples a un caso general, obviamente con la ley o con la regla que hemos deducido, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a partir de estos casos particulares, se hace una generalización, ¿sí? Y ya podemos generalizar nuestro ejercicio. Entonces, el razonamiento inductivo es partir de casos particulares y llegar a casos generales. Inducir, llevar a un caso general, ¿sí? Llevar esa idea particular a una idea general. Bien, vamos a ver ejemplitos. Ejemplo número 1. Halla el valor de R. Bien, vamos a usar el criterio de inducción. Vamos a ver casos particulares y yo siempre recomiendo los tres primeros casos, ¿ya? Caso 1. Imaginemos, si te fijas, el problema, el ejercicio, te dice la raíz cúbica y te da acá tres elementos que se están multiplicando y un tercero que se está sumando. Pero si te fijas, este tercero que se está sumando vendría a ser el del medio. ¿Y qué más, profesor? Lo siguiente. 7837, 7838, 7839. Si te fijas, están en forma ordenada y ascendente. Ajá. Entonces, para un caso particular, vamos a poner el menor de los casos, ¿no es cierto? En este caso sería el 1. Y siguiendo esta regla, este criterio de que están en forma ordenada y creciente, sería 1 por 2 por 3. Si te fijas, acá 7838 es el término del medio. Entonces acá el término del medio es 2, tendría que estar 2. Ajá, al hacer estas cuentas, 1 por 2 por 3 es 6, más este 2 es 8, te queda raíz cúbica de 8. ¿Qué quiere decir eso? Que el 8, por leyes de exponentes, se puede expresar así, como 2 elevado al cubo. Ajá. ¿Y cuánto sería la respuesta? La respuesta sería 2, el elemento que está aquí. Vamos a ver un caso más. Vamos a ver dos casos más, ¿ya? Porque siempre te digo que pruebes para 3, para que te asegures, te garantices, te cerciores tú mismo de que estás por buen camino. Raíz cúbica, allá, si empecé con 1, ahora para el siguiente, ¿no es cierto? 2. Y sus consecutivos en forma ascendente sería 3 y 4. 2 por 3 por 4 y el elemento del medio en este caso es 3. Ahí está. Multiplicamos 2 por 3, 6, por 4, 24, más 3, 27. Pero el 27 se puede expresar como 3 elevado al cubo. Ah, profesor, entonces la respuesta simplificando sería 3. ¿Ves? La respuesta sería 3. Otra vuelta el elemento que está acá. El que está sumando. A ver, veamos uno más, si se cumple. Raíz cúbica, ya no vamos con 2, ahora vamos con 3, ¿no es cierto? Si te fijas acá empecé con 1, ahora con 2, ahora con 3, ¿no es cierto? En este caso ahora con 3. 4 por 4 por 5 más el elemento del medio, que es en este caso 4. Hacemos las cuentas, 3 por 4 es 12, por 5 es 60, más 4, 64. Pero este 64 se puede descomponer como un poderoso 4 elevado al cubo. Simplifico y te queda 4. Ah, y ahora sí creo, ¿no es cierto? Ahora sí ya se puede llevar estos casos particulares a un caso más grande, ¿no es cierto? Ah, ya pues, entonces lo que se deduce es lo siguiente, que la raíz cúbica de todo esto que está acá, lo vuelvo a copiar, simplemente va a ser este número, si te fijas, este mismo número, pero elevado al cubo. Ajá, simplifico estos elementos, ¿y cuál va a ser la respuesta?
La respuesta tendría que ser 7838. ¿Sí? 7838. Bien, profesor, qué sencillo. Entonces, más o menos de eso trata este tema. De casos particulares, ¿sí? Llevar a casos más grandes, más generales, ¿sí? Sigamos. Ejemplito número 2. Me da el siguiente ejercicio. Me dice que si este triangulito de 1, este operador me da 1, este otro operador, donde está contenido el 2, me da 5, el operador 3 me da 13, triangulito de 4 me da 25, y ahora el triangulito en 11, ¿no? Operadores matemáticos, sí, lo que tenemos que hacer acá, jóvenes, es deducir la ley de formación. ¿Qué regla? ¿Qué ley de formación hay para que me dé acá 1? ¿Cómo así? Mira, razonemos primero. Para el 1, la ley de formación que yo le encuentro es esta. ¿Qué pasa si al elemento que está dentro del triangulito, en este caso 1, yo lo elevo al cuadrado y le sumo el cuadrado de su anterior? Claro, 1 al cuadrado, y el anterior de 1 sería, el anterior que está 1, el número anterior que está 1 sería 0 al cuadrado. O sea, ¿cuál es la ley que estoy estableciendo? Convenientemente, es el elemento que está elevado, el elemento que está dentro del triangulito elevado al cuadrado más el elemento anterior a ese elevado al cuadrado. ¿Cómo sería para 2? Claro, para 2 sería así. El elemento que está dentro elevado al cuadrado más su anterior. ¿Cuál es el elemento que está, el número que está antes del 2? El 1, 1 al cuadrado. Para 3, ¿cómo sería? Igualito, sería el elemento que está dentro, que es 3 al cuadrado, más el elemento que está antes del 3, que sería 2 al cuadrado. ¿Cómo sería para 4? Para 4 sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cómo sería para 11? Entonces para 11 sería 11 al cuadrado más 10 al cuadrado. 11 al cuadrado es 121 y 10 al cuadrado es 100. 121 más 100 es 221. ¿Sí? Respuesta. Sigamos. Calcular la suma de coeficientes de desarrollo de x más y elevado a la 50. X más y elevado a la 50. Bien, tú recordarás que en el desarrollo de la potencia de un binomio nace, o bueno, en este caso lo descubrió, ¿no? Bueno, no descubrió, bueno, en matemáticas se dice que descubrió, bueno, dicen que las cosas ya existen, ¿no es cierto? Más que descubrir, dicen que se lo inventó, bueno, no sabríamos decirlo, pero en este caso hablamos del señor Pascal. Sí, este señor descubrió, vamos a decir que descubrió ya, o inventó, bueno, no sé, se dio la forma de hallar los coeficientes del desarrollo de un binomio, de la potencia de un binomio. El triángulo de Pascal. ¿En qué consiste, profesor, el triángulo de Pascal? Facilito. Mira, el triángulo de Pascal siempre empiezas con así, 1, y le vas bajando en forma triangular un 1 y 1, ¿sí? Siempre en los bordecitos, si te fijas, al formar tu triangulito, ¿no es cierto?, tendría que tener esta forma, ¿no es cierto?, un triangulito. Entonces, en estos lados, por decirlo así, los lados, estos costados tienen que ser 1. Y vas sumando, mira, así, si le vas poniendo ahí 1, pero mira, ¿qué más tienes que hacer de acá? Sumas esto, 1 más 1, 2, ahí está. Y vas aumentándole 1, ajá, y vas aumentando acá, 1 más 2, 3. Acá, 2 más 1, 3. Y vas aumentando ahí 1. Sigo construyendo mi triángulo. Siempre se aumenta 1. Hay 1 más 3. 1 más 3, profesor, es 4. Acá, ¿cuánto sería? 3 más 3 sería 6. 3 más 1 sería 4. Y ahí lo cierras con 1. Sigo avanzando. Pero nos vamos a detener hasta allí. ¿Sí? Hasta allí. ¿Por qué? Porque si sumas los coeficientes, porque acá te pide calcular la suma de coeficientes, no te pide calcular los coeficientes. El triángulo de Pascal te sirve para hallar los coeficientes del desarrollo de la potencia de un binomio. ¿Qué es un binomio, profesor? Esto de acá. Si ves acá, esta base es un binomio, porque tiene dos elementos, binomio. Están elevados a una potencia, ¿no es cierto? En este caso 50. Me pide la suma de coeficientes. Gracias al triángulo de Pascal, puedo inducir lo siguiente. Para el primer elemento, para la primera fila, por decirlo así, la suma sería simplemente 1. Pero, profesor, ¿por qué está colocando 2 a la 0? Ya estoy aplicando la ley que he hallado. ¿Cómo así? Si esto es 1, 1 se puede expresar como 2 elevado a la 0. Si 2 a la 0 es 1, cualquier número elevado a 0 es 1, a excepción del 0 mismo, ¿no? Ya. La segunda fila, si suman los coeficientes, si en esta fila, 1 más 1, 2. Pero ese 2 se puede expresar como 2 elevado a la 1. Profesor, no entiendo su jueguito. Vamos a ver.
tercera fila. Si sumas los coeficientes, sería 2 más 1, 3 más 1, 4. Te queda 4, pero 4 se puede expresar como 2 elevado al cuadrado. Ah, ya, creo que ya te estás dando cuenta, ¿sí? Sin necesidad de hacer la suma aquí, ¿podrías decirme qué número va acá? Sí, profesor, 2 elevado a la 3, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuánto sería en esta fila? 2 elevado a la 4. Pero, ¿qué deducimos de esto? Mira, si hay dos coeficientes, si hay dos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería ahora? A ver, calcular la suma para... Bien, entonces ya podemos inducir, particularmente cuando solo tienes un x más y. Imaginemos que fuera un x más y elevado a la 0. Solo tendrías un coeficiente. Un x más y elevado a la 1 es 2 elevado a la 1. Un x más y elevado al cuadrado te da 2 al cuadrado. Un x más y elevado al cubo te daría 2 al cubo. O sea, ¿qué te quiero decir? Empecemos. Un binomio al cuadrado, sus coeficientes van a ser 1, 2, 1. Un binomio al cubo, sus coeficientes van a ser 1, 3, 3, 1. Un binomio a la cuarta va a ser sus coeficientes 1, 4, 6, 4, 1. Un binomio a la quinta tendrías que armar el triangulito, ¿no es cierto? Pero no es necesario porque ya deducimos. Cuando es un binomio elevado al cuadrado, la suma de coeficientes me va a dar un 2 al cuadrado. Cuando es un binomio al cubo, la suma de coeficientes me va a dar 2 al cubo. Ajá. ¿Cuánto será la suma de un binomio a la 50, elevado al número 50? Va a ser lo siguiente, que está acá. La suma de coeficientes para ese x más y elevado a la 50, a esa potencia va a ser 2 a la 50. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Bien, no hay mucho que hacer. Todo esto es gracias al señor Pascal, ¿no es cierto? A su triángulo. Muy bien, continuamos. Ejemplo número 4. Hallar la suma de los números de la fila, de la fila 10. Si te fijas, aquí pone fila 1, está representado por este elemento 1, fila 2 está representado por estos dos elementos, 3 y 5, fila 3, el 7, el 9, el 11, y fila 4, el elemento 13, 15, 17, 19. Te pide la suma de los números hasta la fila 10. Bueno, rápidamente, en la fila 1, la suma es 1, pero ese 1 lo puedo expresar como 1 elevado al cubo. ¿Cómo así? 1 elevado a la potencia de 3, ¿no es cierto? Pero ya estoy aplicando aquí la ley de formación, ¿sí? Lo que ya he deducido. ¿Por qué? Si sumas la fila 2, ¿cuánto es 3 más 5? 3 más 5 es 8, pero 8 se puede expresar como 2 elevado al cubo, 2 a la potencia de 3, ¿sí? En la fila 3, la suma de 7 más 9 más 11, a ver, suma 11 más 9 es 20, más 7 es 27, pero ese 27 se puede expresar como 3 elevado al cubo. Ah, profesor, entonces en la fila 4 ya no es necesario sumar, simplemente será un 4 elevado al cubo. Claro, si para la fila 1 es 1 elevado al cubo, para la fila 2 es 2 elevado al cubo, para la fila 4 será 4 elevado al cubo. ¿Cuánto será para la fila 10? Para la fila 10 se deduce que es 10 elevado al cubo. ¿Sí? 10 elevado al cubo. 10 elevado al cubo. Y eso es 1000, ¿no es cierto? Bien. Bien, bien, bien. Ejemplo número 5. Calcular la suma de cifras del resultado de... Bien, en este tipo de ejercicios lo que tenemos que usar es la inducción. ¿Cómo así? Porque te está diciendo que este numerito, sí que se lee acá, tiene 2003 cifras, es un supernúmero, ¿no es cierto? De 2003 cifras, y este otro de acá también tiene la misma cantidad de cifras. Se están restando y están elevados al cuadrado. Lo que tengo que hacer es hallar ese resultado y hallar la suma de cifras. Rápidamente, vamos por el menor de los casos, es 8 menos 5 al cuadrado sería 3, y 3 al cuadrado sería 9. Suma de cifras, la suma de cifras se puede expresar como 9 por 1. ¿Sí? Sigamos. Aumentamos dos cifras, 88 menos 55 da 33, y 33 elevado al cuadrado da 1089. La suma de cifras es 18, pero se puede expresar como 9 por 2. Ah, ya. Entonces, induzco lo siguiente, ¿no es cierto? Induzco lo siguiente, que para 2003 cifras, si te fijas acá, la suma de cifras va a ser un 9 por 3 cuando era 3 cifras. Cuando era 2 cifras es 9 por 2. Cuando es una cifra es 9 por 1. Para 2003 cifras, ¿cuánto será? Será 9 por 2003. ¿Y cuánto es 9 por 2003? 18.027. Sencillito, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, jóvenes, entonces eso sería y nos estaríamos viendo en la sesión Zoom.
¿sí? Gracias por tu atención. Nos vemos ahí. Bye.